Bienvenidos a esta explicación sobre la fase de interconversión de las triosas fosfato en la glucólisis. En los próximos minutos exploraremos esta etapa crucial de la vida metabólica que transforma la glucosa en energía utilizable para nuestras células. Los objetivos principales de este video es explicar de forma detallada y secuencial cada paso de la reacción de la interconversión de las triosas fosfato en la glucólisis, resaltando los enzimas y su función específica en cada etapa. Como segundo tenemos mostrar la importancia de las triosas fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato como intermediarios clave de la glucólisis y cómo su conversión es fundamental para el flujo continuo de la vía metabólica. Como tercero tenemos ilustrar cómo la glucólisis es una vía catabólica que descompone la glucosa en dos moléculas de triosas fosfato y cómo estas triosas fosfato luego se utilizan para producir energía y generar otros productos importantes para la célula. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la glucólisis. La glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular. La glucólisis se encuentra en una fase que requiere energía, seguida de una fase que la libera. La glucólisis es una vía metabólica que se produce en el citoplasma de las células y es el primer paso a la respiración celular. Implica la descomposición de la glucosa en dos moléculas de piruvato que luego pueden ser utilizadas en el ciclo de Krebs para producir ATP. El proceso de la glucólisis implica varias reacciones enzimáticas, incluyendo la fosforilación de la glucosa, la conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato y la producción de ATP a través de la fosforilación a nivel de sustrato. En general, la glucólisis es el proceso más importante para la producción de energía en las células. Ruta para la generación de ATP. El gliceraldehído 3-fosfato se somete a una serie de reacciones donde se transfieren grupos fosfato y se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. Al final de esta secuencia, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. Las características de la fase de interconversión de las triosas fosfato. Las triosas fosfato, también conocidas como triosas fosfato-pentosas, son un grupo de carbohidratos importantes en el metabolismo celular. Esta molécula son intermediarios clave en la vía de las pentosas fosfato, una ruta metabólica que se encuentra en el citoplasma de las células. Aquí están algunas características de las triosas fosfato. Una de las características es la estructura química. Las triosas fosfato son carbohidratos que contienen 3 átomos de carbono en su estructura molecular. Como segundo tenemos la vía de las pentosas fosfato. Las triosas fosfato son productos intermediarios en la vía de las pentosas fosfato, también conocidas como ruta de la hexosa monofosfato. Esta vía es una ruta metabólica esencial que tiene varias funciones importantes en el metabolismo celular, incluyendo la generación de nucleótidos y la producción de poder reproducir en forma de NADPH. Otra de las características importantes es el NADPH. Uno de los principales productos de la vía de las pentosas fosfato es el nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Este coenzima es crucial para muchas reacciones metabólicas, especialmente para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides y para el mantenimiento del estado reducido de la célula, que es necesario para protegerse del estrés oxidativo. También podemos encontrar la generación de ribosa. Es una función importante de la vía de las pentosas fosfato en la producción de ribosa 5-fosfato, que es un componente esencial para la síntesis de ácidos nucleicos ADN y ARN y de coenzimas como el ATP y el GTP. Otra característica es la regulación. La vía de las pentosas fosfato y por lo tanto la producción de triosas fosfato está regulada por las necesidades de la célula en términos de poder reductor. NADPH y ribosa 5-fosfato. Diversos factores pueden afectar la regulación de esta vía, como la concentración de glucosa y las demandas metabólicas de la célula. Fase de interconversión. Esta es la segunda etapa de la glucólisis y sigue a la fase de inversión de la glucosa. En esta etapa, una molécula de fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de triosas fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato.
Es importante mencionar que la dihidroxiacetona fosfato se convierte rápidamente en gliceraldehído 3-fosfato debido a la acción de una enzima. El gliceraldehído 3-fosfato es una triosa fosfato que tiene un importante papel en el metabolismo celular. Se forma como producto de la reacción de la aldosa durante la glucólisis. El GAP es un intermediario clave que puede seguir rutas metabólicas diferentes. Puede ser utilizado para la síntesis de piruvato o bien puede entrar en la vía de las pentosas fosfato para la producción de poder reductor, NADPH y ribosa 5-fosfato. El dihidroxiacetona fosfato es otra triosa fosfato que también se forma como producto de la reacción de la aldosa durante la glucólisis. Aunque el DHAP no se utiliza directamente en la vía de las pentosas fosfato, es un sustrato importante en la producción de GAP mediante la isomerización catalizada por las triosas fosfato isomerasa. Ambas triosas fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, son moléculas cruciales para el flujo de carbono y la generación de energía y precursores metabólicos en la célula. Además, el GAP también juega un papel importante en la síntesis de ácidos grasos y otros componentes celulares. En conjunto, las triosas fosfato desempeñan un papel esencial en el metabolismo y son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las células. Tipos de reacción. En la fase de interconversión de las triosas fosfato, dentro de la glucólisis se produce una serie de reacciones enzimáticas que tienen características tanto anabólicas como catabólicas, dependiendo del punto de vista desde el que se analice el proceso. Anabólico. Desde el punto de vista anabólico, estas reacciones pueden considerarse como anabólicas porque resultan en la síntesis o formación de compuestos de mayor complejidad. En esta fase se toma una triosa fosfato, una molécula de 3 carbonos y se convierte en 2 moléculas de una hexosa fosfato. Una molécula de 6 carbonos, el compuesto fructosa 1,6 bifosfato. Se produce a partir de las triosas fosfato, lo que representa un aumento en la complejidad de la molécula y por lo tanto puede considerarse anabólico. Catabólico. Desde el punto de vista catabólico, estas reacciones también pueden considerarse como catabólicas porque implican la degradación de una molécula más grande en 2 moléculas más pequeñas. En esta fase, el compuesto fructosa 1,6 bisfosfato se divide en 2 triosas fosfato, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ambos con 3 carbonos cada uno. La ruptura de una molécula de mayor tamaño en 2 moléculas más pequeñas es una reacción catabólica. Las triosas fosfato pueden estar involucradas en reacciones de oxidación y reducción. Oxidación. En estas reacciones una molécula pierde electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Durante la glucólisis, la glucosa se oxida para formar triosas fosfato y en este proceso se generan moléculas de NADH como coenzimas reductoras. Reducción. En las reacciones de reducción, una molécula gana electrones y por lo tanto disminuye su estado de oxidación. En la vía de las pentosas fosfato, la NADPH que se generó en la fase oxidativa de la glucólisis actúa como un agente reductor importante para la síntesis de pentosas y otras reacciones anabólicas que requieren poder reductor. Lugar de la célula donde sucede el proceso metabólico propio de la fase de interconversión de las triosas fosfato. La glucólisis es una vía metabólica que se lleva a cabo en el citosol de la célula, que es un líquido gelatinoso que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo celular. En esta fase, una molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato a través de una serie de reacciones químicas. Uno de los pasos clave de la glucólisis es la conversión de una molécula de glucosa 6-fosfato en 2 moléculas de triosa fosfato, especialmente gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Estas triosas fosfato pueden luego interconvertirse para que solo una forma gliceraldehído 3-fosfato siga participando en la siguiente fase de la glucólisis. Estas reacciones ocurren en el citosol, donde las enzimas y los sustratos necesarios están presentes para catalizar los pasos de la vía metabólica de la glucólisis.
Diferencia de las biomoléculas, los grupos funcionales y las enzimas presentes en la fase de interconversión de las triosas fosfato en la glucólisis. Biomoléculas. Glucosa es una de las biomoléculas carbohidrato, una hexosa con 6 átomos de carbono. La glucosa es la molécula inicial de la glucólisis y se convierte en 2 moléculas de triosa fosfato. También están las triosas fosfato, que son biomoléculas con 3 átomos de carbono y se producen a partir de la escisión de la glucosa durante la fase de inversión de energía. Los principales triosas fosfato en la glucólisis son la gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato. Grupos funcionales. Dentro de estos están los grupos fosfato. La adición de grupos fosfato a las moléculas es un proceso importante en la glucólisis, ya que ayuda a activar las moléculas y a facilitar su posterior metabolismo. En esta fase de inversión de energía, la glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa. Y también está el grupo aldehído. En este grupo encontramos el gliceraldehído 3-fosfato, que es una triosa fosfato que contiene un grupo funcional aldehído en su estructura. Este grupo es susceptible a oxidaciones y reducciones durante la glucólisis. Enzimas. Dentro de estas encontramos la hexoquinasa. Es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del ATP a la glucosa, formando glucosa 6-fosfato. Esta enzima es esencial en la fase de inversión de energía. También encontramos el fosfohexosa isomerosa. Cataliza la isomeración de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, un paso intermedio necesario para la posterior escisión de la fructosa 6-fosfato en 2 moléculas de triosas fosfato. Aldolasa. En la siguiente etapa, la aldolasa cataliza la escisión del fructosa 1,6 bifosfato en 2 triosas fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Y también encontramos la triosa fosfato isomerasa. Actúa rápidamente convirtiendo la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato para que ambas triosas fosfato puedan seguir la misma vía metabólica. Y para finalizar podemos concluir que la reacción de la interconversión de las triosas fosfato en la glucólisis es una pieza fundamental del complejo rompecabezas metabólico que sustenta la vida celular a través de una secuencia meticulosamente regulada de enzimas y reacciones químicas. La glucólisis descompone la glucosa en 2 triosas fosfato, que a su vez no solo genera energía esencial para la célula, sino que también actúa como bloques de construcción para la síntesis de otras moléculas clave. Esta asombrosa red metabólica nos recuerda la increíble eficiencia y adaptabilidad de las células para mantener su funcionamiento y sobrevivir en entornos cambiantes. Al comprender la importancia de esta interconversión de las triosas fosfato, podemos apreciar aún más la complejidad y maravilla de la maquinaria bioquímica que sustenta la vida en cada una de nuestras células.